Comenzamos Mesa Central, ya los ven en pantalla, nuestro panel de columnistas de hoy para conversar de política y actualidad. Estamos transmitiendo por Canal 13, por supuesto, y por Tele 13 Radio en transmisión simultánea. Isabel Pla, Kiki Mujica, Marcela Cubillos, Jorge Navarrete, bienvenidos, gracias por estar esta mañana de domingo hablando de política aquí en Canal 13. Vamos con José Alejandro Aristimuño, que está en la votación ahí en Vitacura, primarias municipales. Ahí está uno de los postulantes, el postulante alcalde Salaquet, en Vitacura. José Alejandro Aristimuño está en ese lugar. ¿Se armó la mesa finalmente, José Alejandro? Así es, Iván. Nosotros justamente afuera estamos, digamos, el equipo compartido, ¿no? Acá se han establecido estrictos o han sido muy estrictos con el tema sanitario y no nos han dejado, pues, por supuesto, pasar a la mesa, ¿no? Así que nuestro camarógrafo está dentro en la imagen, Pablo Salaquet, que va digamos, a segundos de ejercer su derecho a voto. A nosotros nos han pedido, a los periodistas, estar fuera del centro. Incluso, digamos, se nos dio la concesión de por lo menos pasar al centro electoral, pero sí han sido muy incisivos y nos han dicho que no podemos hacer ningún tipo de entrevista, solamente el relato para efectos de esto. Y nosotros, bueno, digamos, el camarógrafo está dentro para darnos esta imagen y en este momento hace su derecho. Yo estoy justamente afuera, apenas puedo ver desde muy lejos cómo se está haciendo. Entrega, digamos, su carné, alcohol gel, por supuesto, y, bueno, espera las indicaciones de los vocales de mesa. Hasta hace pocos minutos, Iván, esta mesa no estaba constituida, hasta hace alrededor de unos 15 minutos apenas, ¿no? Incluso cuando veníamos en camino desde las afueras de la Alianza Francesa hasta esta mesa, todavía había información cruzada de si estaba o no constituida. Así que ya efectivamente se ha constituido la mesa. Incluso el equipo de Pablo Salaquet nos decía, bueno, que iban a ver cómo efectivamente se iba a constituir. Pero efectivamente ya se está haciendo su derecho de voto, le entregan, por supuesto, la papeleta y ahí va, por supuesto, a marcar su opción, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, que recordemos, ¿no? Desde que se inicia todo este proceso, había que esperar, por supuesto, los vocales para poder hacerlo, y solamente había una sola persona, fue lo que se nos informó al menos hasta las 10:40 de la mañana. Esa era la información. Posteriormente a eso era lo que nos decía, ¿no? Si podía finalmente votar o no el candidato que justamente en la mesa 70 era la única que faltaba, prácticamente faltaban 2 mesas, pero la única que tenía un solo vocal hasta esa hora era esta, la mesa 70. Así que nosotros, por supuesto, hemos estado bien pendientes porque hay mucha información cruzada. El día de hoy, digamos, Iván, la diferencia con la votación del plebiscito a este es que sí hemos notado que los militares y por lo menos los encargados del centro de votación se han estado muy pendientes del protocolo sanitario. No quiero decir con esto que en el plebiscito no, pero acá se han sido muy estrictos, por ejemplo, con el tema de la prensa. Si no, se nos han pedido que es mucho más estricto, muchísimo más estricto, y de hecho han sido muy incisivos con el tema de la prensa. Nos han dicho, por favor, no entrevistar a nadie, no digamos, entrevistar a los candidatos, ni siquiera a las personas o a los vocales de mesa. Así que nosotros hemos estado tratando de respetar precisamente para llegar a este punto, para poder tener esta imagen, ¿no? Eso, por supuesto, queda, digamos, al criterio de los militares que están en resguardo de este colegio. Vamos a tener un punto de prensa en algunos minutos para poder hablar con Pablo Salaquet afuera. De hecho, se nos acercaba algún carabinero y nos decía que prácticamente a 200 metros. Después hemos coordinado con los distintos medios de prensa para que sea justamente afuera, ¿no? Del colegio acá en la Alianza Francesa en Vitacura. Hace su derecho a voto ahí desde este lado de la mesa, lo podemos ver, está, digamos, esperando que ya escribir en la papeleta, y ahí va a dirigirse, ahí lo vemos, por supuesto, a depositar su voto. Vamos a revisar a ver si alcanzo acá, si no, por supuesto, con la ayuda de ustedes, Iván, si pueden ver digamos, lo que muestra nuestro camarógrafo, y le explicamos a los televidentes, ¿no?, que nosotros estamos justamente afuera porque es lo que se nos ha pedido. Sí, parece que se le echó a perder o le funcionó mal la estampilla con la que se pega. Ya recordemos que ya no se... es un autoadhesivo, digamos, ya no hay que pasarle la lengua, digamos, como en alguna época. Así que es todo bastante más tranquilo. Pablo Salaquet es el candidato de la UDI en Vitacura en esta primaria. Se enfrenta a Max del Real de Renovación Nacional y a Camila Merino de Evópolis. Es una de las primarias más competitivas en Chile Vamos. Recordemos que hay primarias en 36 comunas de nuestro país y es esa situación la que estamos verificando en este momento. Camila Merino, curiosamente, no vota en Vitacura, pero tiene alguna actividad, o tenía hace un rato una actividad en
un café ahí en la calle, en la avenida Luis Pasteur, un poco más arriba de donde está Salaquet, ejerciendo su derecho de voto en el colegio Alianza Francesa, siendo captado por los camarógrafos que han sido los únicos a los que se les ha permitido entrar a esa sala, tomando en consideración todas las restricciones que hay por la pandemia de coronavirus. Así que José Alejandro Aristimuño va a conversar con él en un rato más en aras de esta comuna que viene a buscar un reemplazante para Raúl Torrealba, que estuvo como alcalde en esa comuna por Renovación Nacional, que ¿cuánto? 24 años, una cosa así, ¿no? 22 años. Sí, bueno. Prácticamente desde el 96. Prácticamente desde el 96. Desde el 96. Ya, 24 años, dos pocos. Las instituciones pasan, Torrealba queda. Pero ahora sí que, ahora se va a Torrealba después del 11 de abril. No se va, no sé. Vamos a volver más adelante con José Alejandro Aristimuño allá en Vitacura y con otras candidaturas y otras competencias que están ocurriendo. Normalmente partimos por lo más importante, pero da la impresión, se quejaban muchos candidatos de que no prendió finalmente, a diferencia de la otra vez, no prendió el proceso de primarias, ¿no, Isabel? Bueno, las primarias llegaron a Chile ya para quedarse hace tiempo, pero ha costado que como que permeen la cultura electoral de los chilenos. Pero creo, sin embargo, que en cada proceso electoral son más importantes. Nos falta cultura de primarias, eso también es responsabilidad, creo yo, de los propios partidos políticos. De hecho, hay primarias todavía un número muy reducido de comunas y de regiones, claro, que tienen 36. primarias, y eso es importante. Es un 10%, digamos. Pero recordemos que estas son las legales, ¿eh? Porque hay unas que se llaman primarias convencionales. Las convencionales, estas son legales, o sea, pueden participar todos los independientes y los militantes de los partidos que se están enfrentando. En el caso de Chile Vamos pueden participar, hay 29 primarias alcaldes de Chile Vamos en todo Chile y 7 primarias a gobernadores regionales, hay primarias también en el Frente Amplio. Hay otras de unidad constituyente, pero yo creo que igual es positivo, el número que vaya a votar es positivo, que se hagan las primarias y lo importante es que se vaya como profundizando la cultura para que la ciudadanía tenga la posibilidad de decidir quiénes quieren que sean sus candidatos. Eso hay en todo el país, elecciones primarias de gobernadores regionales, entonces está todo el territorio nacional cubierto por la legislación electoral y eso implica que hay ley seca, entre otras cosas. Hoy día, para que no se vayan a sorprender cuando vayan a comprar. ¿Estás preocupado? Bueno, cada uno tiene sus preocupaciones. Se nos olvidó, Iván, y no... Hay otra gente que tiene... Mira, en la Barnechea también hay primaria de Chile Vamos, está votando el actual alcalde, está Beatriz Apuda ahí, vea. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Claro, está votando en este minuto el alcalde y también quien quiere ser candidato a la reelección, Cristóbal Lira, militante UDI, por supuesto. Y, ojo, que no vino solo, vino acompañado de la diputada María José Hoffman, vino acompañado también del diputado Guillermo Ramírez. Están todos aquí afuera esperándolo, dándole una señal de apoyo en una de las principales batallas, Iván, para Chile Vamos. Recordemos que ha sido una semana de mucha tensión aquí en la comuna de Lo Barnechea, principalmente porque Cristóbal Lira, que es uno de los que quiere ser candidato, ha acusado cierto intervencionismo por parte de Felipe Guevara, el actual intendente, quien recordemos fue alcalde durante 11 años en esta comuna, militante de Renovación Nacional. ¿Y qué es lo que ha dicho Cristóbal Lira? Que el intendente ha incumplido lo que les pidió el presidente, no meterse en las primarias, y que ha apoyado a la otra candidata, con la que también vamos a estar en un ratito más, Consuelo Alvear, de Renovación Nacional. Y por eso la UDI y también viene en estos minutos caminando el ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Viene también a acompañar a Cristóbal Lira. No nos había tocado ver en estas primarias, Iván, que los diputados, ex ministros vinieran a apoyar a los candidatos. Tampoco pasó en el plebiscito. No vimos tanta gente tampoco ni en el plebiscito. Sí, dime. Sí, acá en el panel Marcela Cubillo recuerda que hay elecciones internas también en la UDI, así que... Y es para la derecha, es la madre de todas las batallas en la Barnechea, digámoslo. ¿O no? Exactamente, también, pues ahí está Víctor Pérez. Mira, y lo aplauden a Cristóbal Lira. Vamos a ver si nos podemos acercar, nos han dicho que no podemos acercarnos. Sí, mientras aquí adentro, mira, ahí se abraza con... Vamos a hacerlo afuera para respetar las normas sanitarias, nos dice la encargada de local que por favor respetemos las normas. Vamos a caminar y ahí mira, vemos cómo saluda a Víctor Pérez. Sí, cuéntame. Sí, ahí está Víctor Pérez saludándolo también. Sí, recordemos que a Cristóbal Lira le echan en cara que cuando fue elegido como alcalde reemplazando a Felipe Guevara, que fue nombrado intendente de la región metropolitana, se suponía que un compromiso era que él no se iba a postular en esta ocasión y que habría
incumplido ese compromiso. Esa es una de las cosas que le echan en cara. Pero bueno, ha sido parte de una disputa electoral bien intensa en esa comuna, en la comuna de Lo Barnechea. Bien intensa, claro. De hecho, mira, Iván, hace tan solo, yo te diría, una hora vino a votar acá también el intendente Felipe Guevara y nosotros también conversamos con él, le contamos también parte de las declaraciones que había hecho Cristóbal Lira y él descartó cualquier tipo de intervencionismo. Él dice que no ha incumplido el mandato que les dio el presidente y que ha seguido toda la normativa. Hay bastante gente, como podemos ver, hartos diputados, por lo menos 2 diputados, también está Cristian Lavé, hijo, y bueno, Víctor Pérez, que sin duda es la figura más importante también que viene acá a respaldar a Cristóbal Lira. Ahí con Cristóbal Vamos a Lira, acelerar un poquito. Y a Salaquet lo dejaron solo. La UDI en masa. Claro, no, y eso ha sido un tema, Iván, ha sido un tema, los apoyos, sobre todo en Vitacura, otra gran batalla, el tema de los apoyos, el hecho de que Evelyn Matei apoyara a Camila Merino. Exactamente. Joaquín Lavín estuvo el otro día con Pablo Salaquet, para ser bastante justo, también una figura bien importante en la UDI. Y claro, el alcalde Torrealba ha estado apoyando también a Max del Real en Vitacura. Otra gran batalla y ahora sí, Max del Real en Vitacura. Estamos aquí ya saliendo, lo logramos, después de una larga caminata. Ya, vamos. 5 metros afuera, vamos a seguir rescatando. Hay algunas personas, hasta del Partido Republicano, nos llaman la atención. Aquí, alcalde. Lo vemos con harta gente importante. La UDI en masa, podríamos decir, ¿no? Sí, la verdad que he sentido un gran apoyo, un gran cariño de toda la UDI y la verdad que eso hace que hemos hecho una muy buena campaña, ordenada, limpia, respetuosa, lo cual me tiene muy contento. Ahora, ha sido sin duda también una campaña bastante tensa, ¿o no? Usted ha acusado intervencionismo por parte del intendente Guevara, ¿mantiene sus declaraciones? Mire, las campañas son tensas, hoy día es el día de los vecinos, es el día que los vecinos se manifiestan y está todo preparado para recibirlos. Yo me concentraría en eso hoy día, en nuestros vecinos que se vengan a manifestar para elegir su candidato a alcalde de Chile Vamos para la próxima elección de abril. Cristóbal Lira, candidato de la UDI a la alcaldía de Lo Barnechea, que está repostulándose en la práctica en esta primaria, o intentando repostularse en esta primaria, donde compite con una candidata de Renovación Nacional, Consuelo Alvear. Son algunas de las votaciones relevantes, importantes o llamativas que hay en esta jornada de elecciones primarias. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, con nuestro panel de actualidad y política esta mañana, Isabel Pla, Quique Mujica, Marcela Cubillos y Jorge Navarrete. Yo siempre partimos por lo más importante, pero ya cambiamos el esquema de hoy día, pero partamos por el tema del segundo retiro y todo lo que ocurrió en el Congreso. En un sentido fue una semana un poco mejor para el gobierno, Quique, ¿no? O sea, digo, por lo menos exhibe algún triunfo. Sí, no. Antes quiero hacer una precisión, que hace rato que no veía a alguien que llamaba a no votar. Pamela Giles. ¿Llama a no votar en la Sí, por Twitter. No voten, no hay candidatos del pueblo ni independientes, son duopolio, no vayan. Recordemos que su pareja va a ser candidato a gobernador por Santiago. A gobernador regional por Santiago. Sin primaria. Claro, pero sin primaria, claro. Sin primaria. Es que el Partido Humanista no está en ningún pacto. Ya, dicho esto, que por eso te digo, hace rato Pero no... es llamativo, sí, es verdad. No votar. No vote. No vote. Oye, no, a ver, sí, el tema... Recordaba ahora que Pirincho lo mencionó, la célebre frase de Felipe Lamarca: las prisas pasan, las cagas quedan. Lo dijo en un discurso en una venada, no me acuerdo. Bueno, este tema es más allá de la cuestión técnica. Me quiero salir de ahí porque ya está más o menos claro que es una medida pésima. Más allá que la medida pésima se tiene que tomar porque hay problemas graves económicos en la gente. Sacando eso, que es difícil sacarlo, el tema es que cómo el sistema va a encarar una realidad que son 4 millones de personas que no tienen pensión hoy en el futuro. No sé si esto va a ser en 10 años más. Porque se quedaron con 0 pesos en la cuenta. Si va a ser en 15 años más, en 20 años más, si el próximo año, no sé. Eso es uno. El sistema pasa a ser un sistema ineficiente, el de pensiones, inexistente para esas 4 millones de personas. ¿Quién se va a hacer cargo de ese hoyo gigante de plata? Y lo otro que hoy día lo menciona en una entrevista que le hace Olga Bustamante al exministro Rodrigo Valdés, que dice que la estrategia del gobierno no elimina el riesgo de nuevos retiros. O sea, ya está dando vuelta un tercer retiro para marzo, porque va este retiro supuestamente, y el gobierno avaló esa tesis, que era bueno para Navidad.
Ahora, bueno, marzo la gente anda más apretada que en diciembre. Y lo otro es que si hay un rebrote y una nueva crisis económica, el tercer retiro, te lo firmo, que va a ir sí o sí. Le meto una peluca en la sopa, es que si el Tribunal Constitucional determina que solo el gobierno tiene facultad para aprobar esos retiros, la presión sobre el gobierno va a ser caballo. O sea, en el fondo van a ir todos los parlamentarios amenazando que la calle se va a levantar si no hay tercer retiro. Marcela Cubillos, ¿cómo ves? Sí, yo creo que esta ha sido una semana y un tema, a mí me parece muy raro, y más raro aún es que nos parezca normal lo que está pasando. O sea, de verdad, yo siento que pasamos de un primer retiro en que teníamos a parlamentarios yendo a tribunales supremos de los partidos, a ahora asegurando a la gente que la plata le va a llegar antes de Navidad. Entonces, Cosa que está por verse todo esto. Claro, pero estamos transformando las pensiones en una especie de aguinaldo, una mala política pública aprobada ahora por unanimidad. Entonces, yo creo que esto no puede ser normal lo que estamos viendo esta semana. Entonces, yo siento que acá lo que tampoco es normal es que haya que empujar un proyecto que todos los técnicos de distintos sectores han dicho que es una mala política pública, por lo que está diciendo el Quique, además que va a quedar la gente 4 millones sin pensiones. Dijimos siempre que en Chile la política no le iba a meter la mano a los fondos de pensión y resulta que ya se la estamos metiendo no una, sino 2 veces. Y resulta que ahora, además esto se hace porque al parecer no se podría ir al Tribunal Constitucional, o no creemos que el Tribunal Constitucional tenga libertad para fallar si a la gente no le llega la plata igual, que es lo que la gente quiere. O no podemos parar una mala política que es tan popular porque tenemos la amenaza ya no tan larvada de violencia. Entonces, todo esto no es normal. Ahora, yo el creo... gobierno tiene una amenaza... No sé si No peor que la larvada, por eso violencia, digo, pero, es o sea, puesta. tiene una amenaza política súper clara, que es que sus propios parlamentarios votan en Exactamente, contra del entonces gobierno. O sea, tampoco es la manera, creo yo, de terminar con los díscolos en que nos hagamos todos díscolos. ¿Te fijas? O sea, en una cosa que siempre hemos combatido. Entonces, yo siento que esto no es responsabilidad solo del gobierno, sino del clima político en el que estamos, en que está la amenaza larvada de violencia, en que el Tribunal Constitucional supuestamente no se puede ir si no se le asegura la plata a la gente porque es una medida que es muy popular. Ya no se discute a quién le llega o no le llega la plata, o si una buena o mala política pública. Y además, lo que dice Quique, yo creo que lo más importante es que tampoco se soluciona el problema general de las iniciativas exclusivas, porque está la anulación de la ley de pesca, para lo cual no tiene atribuciones el Congreso, está la ley para las grandes fortunas, de los impuestos. Entonces, tampoco es claro que si esos proyectos de ley se transforman en populares, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a impulsar entonces para cuidar que formalmente sea y se cumpla la iniciativa exclusiva? Entonces creo que es una mala forma de legislar la que estamos enfrentando y requerimos salir de esto, yo creo, en conjunto y con acuerdos. Pirincho Narrate. Sí, yo creo que hay varias formas de mirar esta cuestión. Del punto de vista táctico, uno debería conceder, a lo menos del punto de vista táctico, que la jugada del gobierno funcionó en el corto plazo. Es decir, logró ordenar sus huestes, la ordenó como la ordenó, pero la ordenó, en algún sentido dividió a la oposición y hoy día el proyecto que se está discutiendo para ser aprobado es el que está impulsando el gobierno y no el que había impulsado la oposición. Ahora, mirado para atrás, la verdad es que es una victoria menos que pírrica a propósito de lo que decía el Quique. Es decir, el gobierno se opuso al primer retiro al punto tal que puso 3 ofertas de política pública, 48 horas antes. En el segundo retiro escuchamos al ministro de Hacienda decir que no iba a haber reforma de pensiones si es que seguía adelante este proyecto. Y finalmente... Cosa que capaz que se cumpla, no por esas mismas razones, pero capaz que se cumpla. Y finalmente lo que tenemos es un proyecto del gobierno impulsado por el Ejecutivo, al cual se le puso una serie de requisitos, cayeron todos. El último que queda, y no sabemos hasta cuándo, es que los sectores de mayores ingresos van a pagar impuestos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hizo esto? Y ahí donde justamente lo que decía Marcela adquiere mucha importancia. Si por alguna razón el gobierno termina no llevando esto al Tribunal Constitucional o por alguna razón el Tribunal Constitucional no resuelve que justamente era el único punto que se quería hacer desde la perspectiva de la institucionalidad, entonces las razones por las cuales esto se hizo son bastante más oscuras y algunas de ellas más miserables. Una, evitar que Pamela Giles se llevara el premio político de una medida que es extraordinariamente popular y necesaria. Agrega ahí a la oposición, que también circuló esta tesis de la oposición. A eso me refiero. Claro, no solo el gobierno, sino que la oposición no queremos que Giles gane en esta. O Sí, segundo, había varios, incluso en el Frente Amplio. Sí. o segundo, que fuera el propio gobierno, particularmente el presidente de la República, quien timbrara esto y no fuera la oposición. Es decir, si la jugada no se completa en el sentido de proteger la institucionalidad, que es lo que verdaderamente el gobierno puso sobre la mesa para garantizar que no iba a haber más retiros,
creo que la verdad es que nos encontramos un escenario todavía más complejo que el que se describe aquí. Isabel Pla. Mira, efectivamente sería una situación rara, excepto cuando uno se acuerda de el escenario en el que estamos viviendo. Primero tenemos una mayoría opositora que ha intensificado, especialmente un sector de esa mayoría, ha intensificado, ¿verdad?, iniciativas que contradicen las atribuciones que tienen el Congreso. Tenemos también una crisis social que se ha extendido ya por más de un año, profunda, importante. Esta semana vimos, por ejemplo, cómo ya la Plaza Italia no es el centro de operaciones de un grupo pequeño de violentistas, pero muy intenso, sino que es asediar la moneda, y eso también le pone, ¿verdad?, un elemento importante. Y además, con un sector de Chile Vamos dispuesto, que ya había aprobado el primer retiro, y un sector mayor todavía dispuesto a aprobar un segundo retiro. Entonces, el escenario que enfrentaba el gobierno creo que era muy serio, muy difícil, y yo creo que ha actuado con pragmatismo. Primero, cumplió con su deber de presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional, y eso también creo que es importante destacarlo. Habían opiniones muy distintas, habían dos opiniones al interior del gobierno. El presidente impone, ¿verdad?, una decisión y presenta al Tribunal Constitucional eso. En segundo lugar, presenta un proyecto de ley que es parecido, pero no es igual, y es un proyecto de ley para el cual tiene atribuciones. Pero hay un punto que yo casi quiero... igual y ahora, ¿no? Terminó igual. No, tiene el tema del impuesto, pero hay un punto que yo quiero destacar, que esta semana también, y probablemente se inicie con la tramitación del retiro del 10%, también le ha permitido al país ver un contraste entre dos oposiciones. Una oposición que todavía con señales muy tenues, pero que está dispuesta a conversar con el gobierno, dialogar para resolver este problema, resolverlo de la mejor manera. Es la misma oposición que rechazó que se adelantaran las elecciones presidenciales, es la misma oposición que aprobó el proyecto que rechazó la Cámara para exigirle a los partidos políticos que renuncien a la violencia como método de acción política, frente a otra oposición, que es la oposición que llama a no votar, como acaba de decir Quique Mujica. Y eso creo que es bien positivo, no solo para el gobierno, sino que es positivo para el momento que estamos enfrentando, y sobre todo la trayectoria que tenemos hacia adelante con un proceso constitucional que exige un clima especial. Mira, hay 3 entrevistas hoy día en los diarios que creo que expresan esa oposición. Una entrevista al senador Insulza, otra entrevista que dice que los que están detrás de la revuelta están equivocados, una entrevista a la senadora Goich, ¿verdad?, y una entrevista al senador Juan Pablo Letelier. Los 3 son muy opositores del gobierno. Sin embargo, también en esas entrevistas ellos marcan una señal para diferenciarse con esta oposición que no quiere respetar las reglas de la democracia y sus instituciones. ¿Marcela? Sí, yo creo que, a ver, hay una cosa que es cierta, que hemos tenido estos últimos 30 años, yo creo que un Congreso dispuesto a saltarse las reglas como nunca lo hemos tenido, y ya cada vez más transversal. O sea, al principio decíamos, no, hay una izquierda dispuesta a saltarse las reglas del juego. Bueno, ya se han ido sumando y va pasando a ser un poquito más común, dispuesto a saltarse las reglas del juego. A mí lo que me preocupa, la razón de la iniciativa exclusiva del presidente no es una formalidad, tiene un sentido profundo, porque el presidente tiene iniciativa exclusiva en determinadas materias, y en materia de pensiones es porque obviamente que es el que tiene el deber de cuidar esos recursos, los recursos públicos también. Hay ciertos aspectos que yo siento que el cuidar la iniciativa exclusiva no puede tampoco justificar proyectos que sabemos que son malas políticas públicas, porque al final una mala política pública, quienes más perjudica no es a los parlamentarios que tienen sus pegas y sus sueldos asegurados, ni a las autoridades políticas, sino a la gente más vulnerable. Pero sí rescato una cosa que está diciendo Isabel, y creo que ahí nos pone en deuda a Chile Vamos, porque hemos visto en este tiempo surgir liderazgos dentro de la izquierda diferenciándose de propuestas más radicales, ¿no es cierto?, en el tema de las elecciones anticipadas y en otros temas más extremos. Pero yo también quisiera ver, creo, que en Chile Vamos, mayores liderazgos para poner también cuotas de mayor conducción y responsabilidad. Uno siente que ya estamos en el último año de gobierno y por lo tanto hoy día la discusión se traslada a los candidatos presidenciales. Bueno, las figuras que tienen capital electoral, que pongan ese capital electoral para liderar. O sea, ¿por qué los chilenos vamos a creer que alguien va a liderar el país después de una elección, si antes de la elección o no tienen posición o no están dispuestos a unir? Entonces yo siento que ahí también estamos un poco al debe de... Estamos llenos de seguidores de redes sociales, seguidores de encuestas, pero a veces faltan líderes. En eso, déjame citar, Pirincho, la columna de Ascanio Cavallo hoy, no por las mismas razones que dice la Marcela, pero el título es La soledad del presidente. O sea, el Ejecutivo estuvo solo en esta pelea del retiro de fondos previsionales, no lo acompañó a nadie.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir dos cosas. Esto largamente lo hemos discutido muchos de nosotros y hemos tenido un largo debate respecto de las bondades de esta política pública, qué es lo que significa, cuál es el impacto. A mí particularmente, y siempre lo he reconocido así, me extraña que un sector de la izquierda celebre con entusiasmo lo que a mi juicio es la consolidación de la cultura neoliberal más brusca, que es simplemente decirle a las personas, ¿sabe qué? Rásquese con sus propias uñas, eche mano a sus ahorros, cuando nosotros como comunidad política no hemos sido capaces de llegar en su auxilio. Pero eso es así. Y por lo tanto, lo primero que hay que constatar es que quienes están detrás de esta política pública no son personas completamente irracionales que perdieron el faro, sino que se enfrentan a una situación de mucha desesperación de los ciudadanos. Y por lo tanto, tienen que optar entre un mal menor. Y probablemente incluso conociendo todas las consecuencias de esta política, en ausencia de medidas más eficaces y más oportunas, no han tenido otra alternativa. Pero también hay una segunda dimensión y que tiene que ver con un debate que largamente hemos tenido, y es lo que ocurrió hace 3 semanas atrás, el plebiscito y la discusión constituyente. Es verdad que una nueva constitución no va a resolver todos los problemas de los ciudadanos, pero si estamos convencidos de que una de las cuestiones que nos aqueja con mayor dureza del punto de vista político es justamente la falta de legitimidad de nuestras instituciones, creo que el hecho de congregarnos, de participar en una discusión colectiva, de darnos nuevamente ciertas normas que nos rijan, no solamente hace referencia a los derechos, sino que hace referencia también a las obligaciones y a los compromisos que tenemos. El conjunto de parlamentarios que juró defender la ley y la Constitución y que no lo está haciendo no solamente porque haya un arrebato de populismo, lo está haciendo porque esas normas, entre otras cosas, carecen de legitimidad. Y de legitimidad no solamente respecto a los ciudadanos, sino que también respecto del debate político. Y sin querer ni por un segundo justificar lo que ahí está ocurriendo, creo que es importante ver cómo este tránsito, esta deliberación puede contribuir a resolver una cuestión que no se va a resolver con alegatos de autoridad, con 2 o 3 requerimientos del Tribunal Constitucional, porque lo que hay de fondo es mucho más profundo. ¿Exacto? No, yo escuchando a todos comparto. Lo que sí quiero hacerle un punto pequeño a Jorge, y es que, a ver, nosotros tenemos una constitución vigente y va a estar vigente hasta el plebiscito de salida. Y creo que a algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos. Claramente el 80% de los chilenos quiere cambiar esa constitución, pero creo que es bien importante en este lugar, por ejemplo, en un medio de comunicación como este, y desde luego en los 3 poderes del Estado y especialmente en el Poder Legislativo, decirle al país que hay una constitución que está vigente. Esos parlamentarios, senadores, diputados, no solamente juraron respetar o prometieron respetar la ley y la Constitución, fueron electos también de acuerdo a leyes que son, verdad, con rango constitucional, que les permitieron un sistema electoral especial, que les permitieron financiamiento para su campaña, etcétera. Entonces, fueron elegidos a través de esta Constitución, entre comillas, ilegítima, juraron respetar esa Constitución. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Uno tiene que respetar la democracia hasta que cambien las reglas formalmente y como corresponde. Entonces, creo que es importante, Jorge, entendiendo tu punto, que nosotros nunca justifiquemos que un parlamentario atropelle la ley o la Constitución porque a él le parece que es ilegítima. ¿Perito? Es que no lo estoy justificando, Isabel. No, pero estás explicándolo. Y como abogado probablemente estoy tratando de separar cuál es el diagnóstico de cuál es la solución. Mira, lo voy a poner con una metáfora que más de alguna hemos ocupado aquí. Cuando tú vas en un auto y enfrentas una luz verde, ¿por qué pasas? No pasas porque haga el ejercicio racional de quien está enfrente tuvo una luz roja, y si se pasa una luz roja, un carabinero lo podría sacar un parte. Tú pasas porque hay un pacto básico, civilizatorio, el cual incluso tú entregas la seguridad de tus seres queridos. Ese pacto dice, luz verde se pasa, luz roja se para. Eso se llama confianza social. Eso tiene que ver con la legitimidad. La razón por la cual los ciudadanos y la autoridad obedecemos las normas no es por el miedo a la sanción, no es simplemente por el cumplimiento del deber, es porque le encontramos un sentido y una utilidad colectiva. Lo que estoy tratando de describir es que más allá de todo lo que tú diagnosticas, con lo cual yo estoy de acuerdo, el sentido colectivo, la legitimidad de esa norma está profundamente deteriorada y tenemos que mirar eso para efectos de corregir justamente lo que tanto nos molesta, que es, entre otras cosas, que haya gente que sigue las reglas y otras que no, echando mano a criterios que no tienen nada que ver
con lo que justamente es la convivencia democrática. Ahora, Marcela Cubillos. ¿quién decide cuando una norma deja de ser legítima? Porque en el fondo, en el proyecto de Guillé y de otros para adelantar las elecciones, dicen ya el gobierno carece de legitimidad, el presidente carece de legitimidad. Entonces yo le tengo como un cierto temor cuando empezamos a decir no hay legitimidad y por lo tanto se explica que parlamentarios se salten las reglas, o cuando te dicen la ley no basta, por lo tanto hay que mirar más allá. Entonces empezamos también a reemplazar muchas veces la ley por lo que yo siento que es justo o injusto, legítimo o ilegítimo, y eso tampoco ayuda a un Estado de Derecho que tiene que funcionar bien. Sí, yo definía la otra vez, estaba leyendo, no me acordaba el autor que le preguntaron cómo definiría a Trump. Precisamente dijo una persona que no se detiene ante la luz roja. Como un ejemplo de el momento, la situación. Yo creo que estamos en un momento donde la gente ya no se está deteniendo ante las luces rojas. Ciertos consensos que habían antes ya no son los mismos. Y no estoy haciendo un juicio de valor, más bien constatando lo que pasa. Entonces, claro, si empezamos a pasar las luces rojas, uno está en otros países donde la gente no para ante las luces rojas. En algunos países tocan la bocina y pasan. ¿Ah? Y ustedes saben, no quiero estigmatizar a nadie. Y así queda. Pero yo estaba en países, tengo amigos que viven en esos países y no paran, tocan la bocina y pasan. Entonces, al final lo que está ocurriendo en Chile ahora, y en distintas cosas, ¿te acuerdas? Cuando uno se subía a la micro y pagaba la micro al final, iba la moneda de mano en mano y el boleto volvía de mano en mano. O te comprabas un sándwich en el estadio y pasaba la plata. Claro, y el boleto, y ahora, sándwich. bueno, no sé cuánta gente va. De así se empiezan a abordar la convivencia en esos pequeños gestos. ¿Eh? Con Transantiago se terminó eso, entre otras cosas porque se paga automático, pero como que la gente siente que ya no, muchas personas sintieron que no tenían que pagar. Claro, se rompe esa regla a la que tú estás haciendo, te estás refiriendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión no es permitamos el que no se cumpla la ley, sino que efectivamente hagamos referencia a la importancia de cumplir la ley, pero en el deber, en la necesidad de ese cumplimiento, miremos lo que está ocurriendo, porque no va a servir simplemente con la apelación a la autoridad. La pregunta que les dejo para el siguiente bloque es si el gobierno no tenía razón en sentir que podía estar su propio futuro en juego en este asunto, y que por eso eligió la táctica que eligió, digamos, que, como decía Perincho Navarrete, fue una táctica, al menos hay que reconocer eso, hasta este momento exitosa. Hay que ver lo que pasa en la Cámara a partir de mañana. Estamos de vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13, estamos en simultáneo con Tele 13 Radio y estamos en Argentina. Lo de Maradona se convierte, Pablo Gómez, en una saga interminable, porque ahora se complica la situación judicial y estás en el allanamiento de la oficina del doctor Leopoldo Luque, que es el doctor que operó a Maradona antes de su muerte. Pablo, estoy contigo allá en Buenos Aires. ¿Qué tal, Iván? Así es como estás. Una noticia que esta mañana golpeó a toda Argentina y lo hace al mundo. Homicidio culposo y negligencia médica. Las causas por las cuales la Fiscalía comienza a investigar a Diego, en este caso al doctor Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque. Esto ocurre en este momento, esto es en vivo, 11:15, igual que en Chile, acá en Buenos Aires. La Policía Federal Argentina y también la Policía de Investigaciones se hacen presentes dentro de este edificio, se indaga en la oficina del doctor Luque. ¿Cómo se origina esto, muchachos? Ayer por la noche, Dalma, Yanina y Yana, las tres hijas de Diego Armando Maradona, fueron entrevistadas por la Fiscalía. De esa entrevista, de esa declaración, surgen las dudas al accionar del doctor Leopoldo Luque. Eso es entonces lo que hace que, en este caso, la Fiscalía ya no solo acuda a él como testigo, sino que también como alguien que debe ser investigado en este caso. ¿Por qué? Hay dos factores claves. Se conoció un documento del pasado 4 de noviembre, cuando se le da el alta a Diego Armando Maradona de la Clínica Olivos, donde neurólogos y doctores que lo trataron no solo recomiendan, sino que piden, si Diego Armando Maradona va a ser internado con aspecto domiciliario, como lo fue en su casa en Tigre, debía tener neurólogos, enfermeros hombres durante las 24 horas del día y sobre todo una ambulancia a disposición las 24 horas del día para, ante cualquier problema de salud, generar un traslado inmediato a un recinto asistencial. Bueno, ese documento es lo que puntualmente en este caso está llevando a la investigación por parte de la Fiscalía. ¿Por qué no estaba? ¿Por qué no estaba la ambulancia? ¿Por qué no habían enfermeros hombres? ¿Por qué no habían personal médico constante dentro de la casa? Esas son las dudas. Recuerden que el martes por la mañana es un enfermero el que cierra turno a las 6:30 de la mañana, que es el último que le toma los signos vitales a Diego Armando Maradona. Después entra una enfermera, una mujer, que es ella quien
dice que lo escucha en la habitación a las 7:30, no accede a ver a Diego Armando Maradona y recién al mediodía se da cuenta ya que Maradona no reaccionaba y ahí comienza recién la medida de reanimación con una psiquiatra que tenía control con él a las 11:30, con un doctor que vivía cerca de la casa en Tigre y después con una ambulancia que arriba 15 minutos más tarde. Esas son las dudas entonces. La teleserie de Maradona sigue, muchachos, pese a la muerte del astro el pasado miércoles. Impresionante el giro. Nuestro Pablo Gómez allá en Buenos Aires en vivo, desde la clínica que está siendo allanada en estos momentos, la clínica del doctor Luque, que se vuelve una figura central en esta investigación de la Fiscalía en Argentina. Muchas gracias, Pablo. Quedamos atentos con línea abierta por cualquier cosa. Pablo Gómez allá en Buenos Aires. Un paréntesis para que hablemos de Maradona, impactante todo lo que vivimos esta semana, ¿no? Y lo que va a seguir, porque esta cuestión va a ser... los argentinos tienen esa capacidad necrofílica de mantener las muertes siempre con sospechas. Hasta hace poco decían que han visto Gardel caminando por allá, por acá. A Evita le robaron el cuerpo, a Perón le cortaron la mano. Exacto. Y Maradona, bueno, Maradona más que todo eso, yo creo, como figura pop. Y esto va a ser largo, ya se está discutiendo sobre la plata, cuánta plata tiene. Dicen que no tenía nada, otros dicen que tiene 100 millones de dólares. ¿Quiénes están apareciendo hijos por todas partes? Ayer Cuba apareció otro hijo. ¿Otro hijo más? Sí, que pide la exhumación del cadáver de su papá. No. Oye, yo encuentro que del quien dice que es su papá, pero a mí lo que más me llama la atención y me gusta de Maradona es que, además de cómo estremeció al mundo su muerte, es que yo encuentro que simboliza como pocas figuras el contraste entre la leyenda, el pibe de oro, las alegrías, porque entrevistaban a la gente en la calle y decían, ¿usted por qué está acá? Porque me dio alegría, porque me hizo pensar que yo, que soy un niño que nació en una villa miseria, puede llegar hasta donde llegó él. El contraste entre esa divinidad o leyenda y el hombre, el humano, que tenía bastante sombra, y cómo los argentinos son capaces de perdonar esa sombra y de centrarse en la leyenda y de adorarlo, y lo van a seguir adorando como adoran a Gardel, como adoran a Evita, que son las figuras más emblemáticas de la cultura argentina. Por ahora, como decía Pablo Gómez, una teleserie interminable. Durante los comerciales y antes de ir a la pausa, planteábamos la pregunta de si esta táctica del gobierno por el retiro de fondos provisionales había sido exitosa y si efectivamente no corría el riesgo el gobierno de desfondarse finalmente, si es que fracasaba en la táctica o si dejaba que las cosas transcurrieran como fue el retiro anterior. Marcela Cubillos, ¿no fue exitosa la táctica del gobierno? No, lo que pasa que acá yo creo que quiero volver un poco al inicio, en que no nos puede parecer normal un escenario en que para ir al Tribunal Constitucional con tranquilidad supuestamente social haya que asegurar que un proyecto que es muy popular funcione y que a la gente le llegue la plata, aunque creamos que es una mala política pública. O el gobierno no puede parar un proyecto que considera malo, que lo ha considerado siempre, que es una mala política pública, ya sea o porque no tiene los votos o porque está esta amenaza de que como es tan popular, viene la violencia. O como dicen algunos, nosotros no somos violentos, pero si usted no le hace caso a lo que la gente está diciendo, viene la violencia. Entonces, estamos en un sistema que yo creo que no nos puede parecer normal, porque hoy es esto, pero el día de mañana puede ser otros proyectos de ley que al transformarse en populares, aun cuando sean malos, los vayamos avanzando. Entonces yo siento que la responsabilidad de toda la clase dirigente, del Congreso, del Gobierno y todo, es cuidar que en Chile se hagan políticas públicas, sobre todo en situaciones de crisis. Ahora, ¿no creen ustedes que...? Entonces acá siento que esto, como estábamos hablando antes, a la gente le están dando la plata propia, como aguinaldo, una plata de pensiones, y además teniendo que agradecerle a los políticos que le saquen la plata propia de las pensiones. Entonces, creo que tenemos que ver si no estamos a veces con una democracia bajo riesgo de chantaje, en que no se puede discutir de verdad políticas públicas con seriedad, que no se puedan ejercer las atribuciones y respetarlas de verdad, porque o viene la violencia o tenemos otras amenazas similares. Quique. Yo creo que es inevitable el tercer retiro, insisto con eso, y no sé qué lo va a auspiciar. Es inevitable en el sentido que las condiciones económicas no van a mejorar, las personas, los incumbentes que están participando de estos retiros o promoviéndolos van a ser los mismos en marzo. O sea, Pamela Giles no creo que cambie de opinión de O sea, aquí a marzo. más allá de lo que diga el proyecto de ley, más allá del texto, más allá de todo, ¿no? La situación de violencia en las calles está rebrotando. O sea, en el centro de Santiago ha habido incidentes muy graves. Es En decir, el centro llevamos
5, 6, 8 jornadas consecutivas. Claro, y ya con una cuestión organizada para llegar a la moneda. Eso está organizado, ya no es espontáneo, sino se organiza por redes sociales, no sé quiénes lo organizan, pero que está organizado, está organizado. Entonces, digo, el tercer retiro va sí o sí. ¿Qué lo va a promover el gobierno? El gobierno va a decidir ahora, como le piden sus adherentes, adelantarse y promover al tiro el tercer retiro antes que se les meta por al lado la oposición. Entonces, yo creo que ahí va a seguir persistiendo el problema. O sea, no le veo solución. Jorge Navarrete. Sí, la pregunta que tú hacías antes de los comerciales utilizaba la palabra de fondo de sobrevivencia al gobierno. Yo creo que esto es una cuestión más o menos resuelta hace un buen tiempo y explica el debate que estamos teniendo hoy día. Este es un gobierno que se acabó el 18 de octubre del año pasado, se acabó a lo menos en términos políticos, me refiero a su capacidad de instalar una agenda, de cumplir sus promesas, de tener una centralidad en el debate público. Y lo que queda aquí en adelante es tratar de, con la mayor dignidad posible, llegar a la orilla. Y justamente es ese menor protagonismo del gobierno lo que nos lleva a este debate. ¿Cuál es la razón por la cual los parlamentarios, muchos de centro derecha al oficialismo, terminaron casi actuando con la oposición en esta materia? Porque tienen, igual que la oposición, puestos los ojos en la elección que viene. Y decía alguna vez aquí Cristian Bofil a propósito del síndrome del pato cojo, los presidentes son como un yogur, efectivamente tienen fecha de vencimiento. Y eso está a la vuelta de la esquina. Y la razón por la cual la derecha toma palco, entre otras cosas, porque el gobierno y el presidente tampoco son un activo electoral. Es importante recordar que pese a toda la debacle del Ejecutivo, a la caída en popularidad y legitimidad, las opciones de la centro-derecha se mantienen más o menos intactas. Sí. Y por lo tanto, cuando el gobierno deja de ser un activo, empieza a ser un lastre, una mochila, tú miras para adelante a otra cosa mariposa. Entonces, vamos a tener estas discusiones cada vez más, pero en un sentido bien paradójico, porque el gobierno dejó de tener cualquier tipo de protagonismo y centralidad respecto a lo que ocurra ahora, sea en la deliberación constituyente o sea en las próximas 8 elecciones que tenemos en los próximos meses. Lo paradójico que menciona Pirincho, es que mucha gente le criticaba también a Alejandro Guillé, que fue el principal promotor de esta idea de adelantar las elecciones, es que si las elecciones son en abril, lo más probable es que gane Joaquín Lavín, que está mejor posicionado. Si fuera Él lo hizo por mejor, lo hizo por mejor. Isabel Pla. Bueno, era partidario, pues no. No, yo creo que, mira, hay varios elementos frente a tu pregunta. Primero, yo creo que es bien bueno también recordar que si bien lo más popular respecto al retiro es para ir en ayuda, ¿verdad?, de las familias, sobre todo de aquellas que no han accedido a las ayudas porque están en un corte, son una clase media que no accede a las ayudas estatales, fiscales, pero también es importante tener presente que hay un sector de la oposición que lo que quiere es desfondar el sistema. Eso es, hay 4 millones de chilenos que van a quedar sin nada, sin ni un peso para sus pensiones. Eso creo que hay que tenerlo pendiente. Y eso también un sector de la centroizquierda lo sabe y también plantea su preocupación. Y en segundo lugar, yo concuerdo con la Marcela y también con Jorge en el sentido que, por supuesto, es una jugada riesgosa, es una decisión riesgosa, pero creo que el gobierno tomó la decisión con los ingredientes que tenía, con el escenario que tenía, y no podemos hablar de éxito o de fracaso. O sea, sacó adelante una situación muy complicada. En lo formal, los gobiernos, por supuesto, tienen iniciativa hasta el último día de gobierno. De hecho, hay una cultura en Chile presidencial que siempre los presidentes en la última semana de gobierno dejan mandados proyectos de ley como parte de nuestra cultura, pero la iniciativa no se concreta cuando uno tiene una mayoría opositora en el Congreso. Entre otras cosas, lo dejo así planteado, y eso nos obliga, yo creo, también a pensar qué sistema político queremos tener, ¿verdad?, para realmente tener, que nunca más nos suceda que un gobierno se sienta bloqueado. Yo creo que el sistema proporcional, lo digo aquí, podemos discutirlo en otro momento, es un sistema que conversa muy mal con el sistema presidencial, y creo también, en este primer periodo con sistema proporcional, que ha demostrado ser un sistema que incentiva los liderazgos radicalizados, e incentiva también una cantidad muy importante de diputados con votaciones muy ínfimas que están tomando decisiones en temas muy grandes, muy importantes. Será discusión para la constituyente, Marcela. Sí, no, yo lo que quiero decir es que efectivamente a este gobierno le queda un año y se está ya un poquito más de un año y se está obviamente que adelantando todo lo que es la elección futura. Y yo creo que es fundamental que en un país que va a estar con una crisis, ¿no es cierto?, por pandemia, con una crisis política, con una crisis económica, con una crisis social, podemos tener instituciones perfectas el día de mañana, podemos rediseñar todo nuestro aparato político, institucional,
Pero yo creo que si no tenemos líderes en los distintos sectores políticos, capaces a veces de resistir transitoria impopularidad, capaces de conducir, capaces de destinar un esfuerzo a conversar fuera de las redes sociales, etcétera, no va a funcionar. Entonces, yo siento que cuando vemos las elecciones presidenciales futuras y estamos viendo solamente cómo están las encuestas, pero no nos importa que los candidatos tengan o no tengan posición en los temas más fundamentales, creo que vamos pavimentando un camino que no es bueno para salir de las crisis. Entonces, yo siento que hoy día tenemos que mirar hacia adelante, que los que quieren ser presidentes de Chile, por lo menos tengan una decisión de liderar en un país como este, pero a veces los vemos al margen de las posiciones, cuidando capitales electorales, de todos los lados estoy diciendo acá, si no estoy haciéndolo en un sector, pero cuidando capitales, ¿para qué? Cuando tenemos un país que va a ser muy importante reconstruir. Una esperanza es que las elecciones como la de hoy, la primaria, vaya refigurando, dibujando, poniéndole bordes al sistema político y también a esas candidaturas y esas definiciones que se van a ir teniendo que sincerar cada vez con más presteza. Jorge Navarrete, Marcela Cubillos, Quique Mujica, Isabel Pla, muchas gracias por el análisis sereno, además de hoy, que es un solaz, no como siempre, sino pero un solaz en medio de tanto debate. Bálsamo de paz. De tanto grito. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias por compartir este domingo esta... Estamos de vuelta haciendo Mesa Central por la pantalla del 13 en transmisión simultánea con Tele 13 Radio y lo prometido acá en el estudio, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monker. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Buenos días, estaba poniendo... Tardes, sí, buenas tardes, estaba poniendo en modo avión el teléfono para que no suene. Mire qué bueno, mire qué amable. Oiga, ¿fue a votar o no? Corresponde. Sí, sí, de todas maneras. En Vitacura... Primaria de Chile Vamos. Primaria de Chile Vamos. Pero municipal, no hay de gobernadores ahí. Sí, primaria de Chile Vamos, Vitacura. En el caso mío, bueno... No sé, que el secreto del voto es suyo, digamos. Siempre, no, el apoyo a Max. Tiene candidato ahí usted, sí. Es del mismo partido y somos muy amigos también. Y tiene mucha experiencia. Le quiero preguntar por RN y por lo que pasa no solo en Vitacura, sino en el partido. Pero antes de eso, normalmente hemos dicho aquí, cuando el gobierno le va mal, que el gobierno ha tenido semanas horribles, más horribles y ya horripilantes, digamos. Pero esta aparentemente fue una mejor semana. Sí. Sacaron la ley de presupuesto y les funcionó la táctica del retiro de fondos de pensiones. La pregunta es si es una táctica pírrica, una victoria pírrica. No, a ver, evidentemente estos son trabajos y pegas de largo aliento. Hay semanas no tan buenas, otras mejores. Lo importante es recuperar la agenda. Y para un gobierno es importante tener la agenda legislativa, en el caso nuestro, y era importante en ese sentido. Y la agenda legislativa no solamente significa poner temas sobre la mesa, sino que te los apoyen. Que esa era una de las dificultades que estábamos teniendo. Y hoy día el balance es que efectivamente en la ley de presupuesto tuvimos apoyo, llegamos a acuerdo con la oposición, tuvimos apoyo de Chile Vamos, y en el caso de retiro también hubo un apoyo importante, sobre todo de los senadores, que fueron los que votaron y que se alinearon en torno a la estrategia que habíamos diseñado, que es hacer las cosas bien, cumplir con la legalidad. A propósito, ¿van a tener ese mismo apoyo en la Cámara? ¿Del oficialismo por lo menos? Sí, sí. Efectivamente nosotros hemos estado trabajando con ellos, son más. Ellos ya votaron el retiro de la reforma constitucional que se perdió en el Senado. Por lo tanto, los proyectos son muy similares, pero hay una diferencia importantísima. El proyecto del gobierno cumple con la legalidad y cumple con la normativa y tiene la iniciativa del Ejecutivo. Por lo mismo, no me cabe la menor duda que vamos a tener apoyo. Debate va a haber, como corresponde, pero vamos a tener apoyo, porque además es importante que el retiro salga y se apruebe, y esta semana es clave para eso, porque estamos empezando diciembre y queremos que se materialice lo más pronto posible. Antes de la Navidad, para eso tiene que salir esta semana, para eso, ¿no? Sí, sí, porque después la semana que viene entiendo que es distrital, los parlamentarios van a sus regiones y por lo mismo el desafío es sacarla adelante sí o sí, por eso pedirle a los parlamentarios el apoyo necesario para avanzar en este retiro. Ya, la pregunta es si no recupera la agenda y no obtiene el apoyo o el ordenamiento, al menos de los senadores oficialistas, vendiendo la camisa o traicionando, vendiéndole el alma al diablo, han dicho algunos. No sé si leyó las columnas de hoy día, pero en la prensa, pero en general está esa sensación de que el gobierno capituló una cuestión que era importante, porque el gobierno siempre consideró que retirar plata de los fondos de pensión era malo. Sí, a ver, siempre, bueno, las columnas de opinión son muy respetables todas, evidentemente. Palos porque boga y palos porque no boga. ¿En qué estarían las columnas de opinión hoy día si es que no hubiese habido apoyo o hubiésemos estado en una estrategia distinta? Nos habrían dicho, oye, el pragmatismo, es el minuto de que busquemos solucionar los problemas que los parlamentarios han planteado. En fin, yo creo que se fijó una estrategia,
una estrategia de hacer las cosas bien, de cumplir con la normativa, de cumplir con la legalidad, de respetar la Constitución y de buscar un retiro dentro de los marcos de legalidad. Pero también, porque hay un objetivo bien claro, impugnar y requerir pronunciamiento respecto del mecanismo, porque este mecanismo de normas transitorias a la Constitución está llevando a que se avancen temas que se pasa por el lado de la iniciativa exclusiva del gobierno, la iniciativa exclusiva del presidente, y se intenta cogobernar desde el Parlamento. Y por lo tanto, esa ilegalidad no se puede, ese mecanismo no se puede seguir utilizando. Y por eso requerimos un pero en pronunciamiento. términos prácticos, ese pronunciamiento se podría haber requerido del Tribunal Constitucional sin necesidad de presentar un proyecto paralelo. Lo que pasa es que políticamente, yo entiendo que no flota, pero no es requisito lo uno de lo otro, digamos. Sí, puede ser que no sea requisito lo uno de lo otro, pero requerir simplemente un segundo retiro era trasladar un problema político al Tribunal Constitucional, eso es evidente. Y por lo tanto, y el diseño es muy claro. Porque era dejar en el Constitucional la decisión sobre si se puede retirar o no, digamos. Y eso es un problema político, y es un problema que tiene que resolver la política. El Tribunal Constitucional no está llamado a resolver problemas políticos, porque ahí se confunde la función del Tribunal Constitucional, que pasa a ser una suerte de tercera cámara, como muchas veces se les ha señalado. Ellos a respetar y a cuidar la Constitución, más que a respetar, a cuidar la Constitución y a resolver temas jurídicos, legislativos, pero no temas políticos. El Tribunal no cumple esa función. Cuando se ha intentado que cumpla esa función, se cometen errores y se desvía la atención de la real función del Tribunal Constitucional, que no nos olvidemos, surgió en el gobierno del presidente Allende. El Tribunal Constitucional, Así como tal. es. Ya, pero es que si uno sigue esa lógica, uno podría encontrarle un punto a Marcela Cubillos, que acaba de estar en el bloque anterior de análisis de política y actualidad, en el sentido de que la política y la acción legislativa queda a merced del chantaje. O sea, cuando hay un proyecto lo suficientemente popular, entonces hay que decirle que bueno, de una determinada manera, cuidando los bordes, cuidando que no sea tan perjudicial, precisamente porque es popular. No, pero lo que pasa es que esas son miradas también, volvemos a lo mismo, muy respetables, pero me estarían diciendo otras personas a lo mejor, me estarían señalando, oye, lo que hablábamos recientemente, palos porque boga, palos porque no boga. Si hay un tema que es central y que requiere de una decisión, ¿por qué el gobierno no toma una decisión y se mete en el debate y empieza a discutirlo y empieza a poner puntos sobre la mesa y lo debate como corresponde? Finalmente se optó y se tomó una decisión. Unos la criticarán, a algunos les gustará, a otros no. El gobierno fijó una estrategia y esa es una estrategia política. Y esa estrategia política da cuenta de necesidades de la gente, de escuchar a la ciudadanía. Lo están pasando mal, evidentemente, muy distinto a lo que ocurrió hace 6 meses atrás. Respecto de la pandemia, hemos generado una red de protección social importante, como nunca antes se había visto, porque también estamos viendo una crisis como nunca antes se había visto, y frente a un tema como el que estamos viviendo, evidentemente nosotros señalamos, vamos a discutir cumpliendo con la legalidad y cumpliendo con las normas constitucionales respecto de este tema, discutible si a algunos les gusta o no les gusta, pero vuelvo a insistir, también requerir respecto de el tema de fondo, si el mecanismo que se está utilizando es el adecuado. Ya, sí, solo para terminar este asunto, ministro, la pregunta es si esa empatía, ese escuchar a la ciudadanía, no pasó a llevar un principio que era fundamental para el gobierno, porque recordemos que hace, qué sé yo, un mes el gobierno estaba diciendo, el ministro de Hacienda decía que si había un segundo retiro no se podía hacer reforma de pensiones, que esto era una pésima política pública. Mire, y en eso ser súper claro, nosotros queremos sacar una reforma de pensiones a como dé lugar y vamos a ir por eso ahora, porque entendemos que es importante y que es relevante. Despejado que sea el tema del retiro, despejado que sea el tema del mecanismo, que es lo que nos interesa de forma importante y de manera relevante, porque la Constitución, mientras esté vigente, le queda poquito a la Constitución, sí, 1 año y fracción, pero mientras esté vigente se respeta. Y esas normas transitorias dan cuenta de que no se está cumpliendo. Y por lo mismo, también avanzar en una reforma de pensiones. Resolvamos el tema del retiro, vamos a una reforma de pensiones, que es el tema de fondo, que es lo que nos interesa. El bien superior, el respeto a la legalidad y escuchar a la gente, el mal menor que sacar plata de las pensiones, digamos. Usar las pensiones como aguinaldo, como dijo Marcela Cubillos. Mire, yo pienso distinto. Creo que la ciudadanía hoy día está angustiada, lo está pasando mal, hay muchos que están sin empleo. Afortunadamente se está recuperando ese trabajo, se ha hecho un esfuerzo importante de parte del gobierno en materia de protección social. Y aquí también hay una ayuda concreta. Como gobierno y como política pública,
dada la situación que se ha dado, vamos a tener que diseñar una reforma de pensiones que se haga cargo de esto, porque evidentemente las pensiones van a sufrir, y no estoy contando nada nuevo ni ninguna novedad, van a sufrir respecto de lo que viene hacia adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hecho el retiro, vamos a avanzar en una reforma de pensiones y vamos a hacernos cargo precisamente de este menor ahorro que hoy día existe. Y vamos a tener que buscar la manera de ir potenciando la reforma de pensiones, potenciando el ahorro previsional y privilegiar las pensiones que se van a venir hacia adelante, porque efectivamente se van a ver afectadas. Es una realidad y tenemos que asumirla. Y hoy día, como política pública, el tema de fondo es avanzar en esa reforma de pensiones. Es cierto que, al igual que en muchas cosas, hay dos almas al interior del gobierno en torno a la reforma de pensiones. Una que dice, vamos con todo y lleguemos a un acuerdo, incluso si es que hay que ceder toda la cotización adicional a un sistema solidario. Y hay otra que dice que no se puede llegar hasta al total de la reforma de pensiones si es que no es una reforma razonable para la centro-derecha. A ver, aquí hay varias cosas que hay que conversar en el tema de la reforma de pensiones, pero en lo concreto, no estamos hablando de capitalización individual versus reparto, porque no es eso. Un sistema de reparto, la plata llega al fisco y entra a la cuenta única o tesoro público y se gasta para pagar pensiones y una serie de otras cosas más. Aquí lo que se está discutiendo es si los recursos extra de la mayor cotización van a una cuenta individual, donde está protegida por el derecho de propiedad, o una cuenta colectiva, sí, que también está protegida por el derecho de propiedad. Y por lo tanto también es ahorro previsional colectivo, donde todos vamos a vernos beneficiados, unos más, unos menos, con cuotas de solidaridad, pero también en una lógica de propiedad. Vale decir, no es el Estado el que la maneja, sino que se va a manejar con autonomía y con principios claros de protección del derecho de propiedad, que es un poco lo que nos interesa. En la lógica de eso es donde hay que ponernos de acuerdo. Pero no solamente en eso, sino que cambiar de manera profunda de cómo funciona la administradora de fondos de pensión y al mismo tiempo, que es súper relevante, avanzar hacia una pensión básica universal, que vaya dejando de lado el pilar solidario y que cualquier persona, por el hecho de pensionarse en Chile y vivir en Chile, tenga una pensión asegurada universal, como corresponde, cercana al sueldo mínimo. Es que yo lo oigo a usted y es exactamente lo mismo que me dijo el senador Jorge Pizarro el viernes en Tele 13 Radio. Entonces, no entiendo por qué no están de acuerdo. O sea, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, si básicamente están diciendo lo mismo. Por lo mismo, porque estas cosas necesitan y requieren maduración. Lógico. Y es el minuto, ya la fruta se... ministro, más no, o menos? ya dejó de ser verde el tomate y ya está rojito. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que es el minuto de sentarnos ya definitivamente a cerrar un acuerdo. Aunque a algunos en el gobierno no les haga sentido, aunque algunos en el gobierno igual consideren que se está cediendo demasiado. No, yo creo que más allá de lo que se ceda, porque yo no tengo el detalle de qué es lo que va a pasar o lo que no va a pasar, porque sería pitonizo, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo en la línea de llegar y avanzar en una reforma de pensiones. Nosotros nos comprometimos con una agenda importante, con una agenda en materia de niñez como gobierno, y la estamos cumpliendo. El Sename ya empezó a hacer historia con el Servicio de Protección de Niñez, y se está avanzando en otros temas también, como el servicio para los niños infractores de ley, el de rehabilitación. Agenda de migración. Esta semana ya se vota el resultado de la comisión mixta y vamos a tener una ley de migración como corresponde. La agenda de seguridad, que hemos ido avanzando en temas que son relevantes. Y agenda de pensiones, que vaya que es relevante. Y por eso queremos cerrarla, queremos terminar con un debate que se viene señalando hace bastante tiempo y es el minuto de sacarlo adelante. Entonces, esas agendas... ¿En este periodo legislativo el acuerdo? No la ingeniería de detalle, que es mucho más compleja. Claro, pero este periodo legislativo pensemos a finales de enero. A finales de enero, sí. Deberíamos tener un avance ya definitivo. O sea, están todos los argumentos puestos sobre la mesa, es el minuto de ir cerrando esos argumentos, de irlos concretando. Es lo que nos interesa, es lo que queremos como gobierno. Ahora, ¿qué es lo que va a resultar de eso? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que llama la atención, ministro, en todo este debate y en todos estos avatares en el Congreso es la soledad del gobierno. Como que sus parlamentarios, es cierto, los senadores votaron ordenados, pero como que los dejan solos, ¿o no? Como que nadie los defiende. No, pero a ver, sí, hay algunos que defienden más, otros que defienden menos. El poder es solo, dicen algunos. Cuando uno le toca ejercer cargos de autoridad. Esto es una soledad, ¿qué le digo yo? Franciscana, enternecedora incluso. Mire, claro, a lo mejor a partir del enternecimiento podemos lograr... ¿Lograr algo? No, mire, las coaliciones son... ¿Usted cree que la política es así nomás? Mire, cuando nosotros conformamos la coalición de Chile Vamos, teníamos un desafío grande. Yo soy autor intelectual y material de esa coalición, desde el nombre en adelante y del esfuerzo político que hicimos, que era gobernar Chile por un buen tiempo. Nunca imaginamos lo que iba a pasar.
y queríamos hacer transformaciones importantes. Nunca imaginamos lo que iba a pasar a raíz de octubre y la pandemia, que eso no lo tenía nadie en ningún apunte. Y por lo tanto, ese esfuerzo va a seguir. Y las coaliciones tienen altos y bajos, es evidente. Hay momentos difíciles, complejos, y hay otros que no. Y nosotros vamos a seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que la coalición, como la que existe, siga funcionando, siga proponiendo, siga siendo alternativa al país, sigue siendo la mejor, la más evaluada dentro de lo precario que es todo esto, respecto del Frente Amplio, respecto de los ecologistas verdes, respecto de la nueva mayoría, que hoy día es Unidad Constituyente, en fin, que es como la antigua Concertación, le cambiaron de nombre. Que la base de comparación está muy buena, pero oiga, pero yo tengo que compararme con algo, porque si no tengo otra alternativa. Se lo pregunto porque, aparte de la observación, digamos, que hemos tenido esta semana, está esta columna, yo sé que no la he leído completa, pero de Ascanio Cavallo hoy en La Tercera, columnista de Tele 13 Radio también, se titula La soledad del presidente y compara, dice que Sebastián Piñera se ha convertido en el presidente más solo desde Salvador Allende. Eso es lo que dice. Y compara el rol del Partido Socialista, el partido del presidente Allende, con su mandato, con lo que está ocurriendo con Renovación Nacional, que es su partido, con el presidente Piñera. Para que el presidente se quede solo, dice, solo se necesita una tradición suprema, y esa solo puede ser la de los suyos, su propio partido. ¿Qué piensa? A ver, el presidente Piñera fue presidente de Renovación Nacional, fue militante del partido. El partido levantó su candidatura en 2 oportunidades. En tres, tiene toda la razón, en 3 oportunidades, de las cuales 2 fueron exitosas. Hicimos un tremendo esfuerzo y él es un tremendo candidato que nos permitió, como nunca, llegar a la presidencia de la República. Por lo tanto, los partidos tienen que hacer el máximo de esfuerzo por acompañar en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos a su candidato presidencial, que salió de su casa. Y que le tiene un cariño especial, más allá de la independencia hoy día. ¿Lo está haciendo? ¿Está teniendo ese cariño especial? Y yo creo, parece que no se nota. Y yo creo que el partido tiene que hacer más esfuerzo. Como el gobierno también tiene que hacerlo, evidentemente. Porque siempre se va a decir que el gobierno, que aquí, que el gobierno allá. Siempre he dicho que el deporte nacional es criticar al gobierno de turno. Es así esto. Pero tiene que hacer un mayor esfuerzo. Tiene que hacer un mayor esfuerzo. El gobierno tiene que hacerlo, está bien, lo vamos a hacer. Por eso estamos en esto. Y permanentemente conversamos, hablamos, requerimos, buscamos opinión, pero tiene que hacer un mayor esfuerzo también en torno al apoyo en momentos difíciles, porque ahí es cuando se notan las lealtades. El 17 de diciembre del 2017 estaban apoyándolo. Por eso, pero en momentos difíciles... la foto. Sí. Exactamente. Ahora en momentos difíciles las lealtades valen, aunque sea por cariño, por afecto, porque vaya que es importante. Pero por lealtad política también, supongo. Por lo mismo, vale primero. Sí. Por lealtad. Y también por cariños y afecto, porque vaya que es importante en esta función. ¿Y está en condiciones? Y lo decimos no solamente del presidente, sino que también de los que somos ministros. Yo vengo de ese partido, soy militante de ese partido. Evidentemente uno requiere... El único que lo defendió es el senador Provence. Un poquito de cariño. Sí. El único que lo defendió ahí. No, si me han defendido varios. ¿Sí? Sí, ya, todos nos defienden. Pero también... Renovación Nacional está en condiciones de hacerlo porque tiene su propio lío interno. Se fueron 2 diputados esta semana. No, mire, hay un lío con las candidaturas presidenciales, que si Mario Desbordes sale del gabinete para meterse... Ya, pero eso forma parte de los partidos, de la historia, del debate, y qué bueno que haya... se adelantan o no adelantan las elecciones. Ya, pero qué bueno que haya candidatos, y me parece muy bien que haya candidatos a la presidencia de la República de un partido como el más votado de Chile, como es Renovación Nacional, y que representa un sentido común y una sensibilidad muy acogida por la ciudadanía, y eso es así. Normalmente es muy votado. Siempre ha habido líos internos en los partidos, eso es así. Y esperemos que se encaucen bien. Yo siempre trato de ayudar y dar buenos consejos. A veces me escuchan más, a veces no tanto. Ministro, oiga, ¿lo han amenazado a usted o no? Sí, pero muchas veces. Lo que pasa es que el ministro del Interior, a propósito del caso de la fiscal Jimena Chong... Lo que pasa es que no lo andamos diciendo, pero amenazas telefónicas... En la época más de octubre, noviembre, diciembre era más tenso todo. En octubre del año pasado. Claro, un poquito más tenso. Pero después sí, redes sociales también salen insultos, pero cada vez menos, para ser bien honesto. Tampoco es que uno ande amenazado ni preocupado, pero cada vez menos. Pero amenaza siempre ha habido. Ya, o sea, ¿no está usted contado dentro de lo que el ministro Delgado llama como otros casos de amenaza a autoridades? A propósito de la fiscal Jimena Chong, digamos. Sí, lo que pasa es que, claro, en el caso de la fiscal se dio publicidad, pero eso es así, o sea, no es aceptable, no es compatible con la democracia, pero lamentablemente hay amenazas, hay amenazas. Por de pronto, las propias amenazas por redes sociales para que un parlamentario vote en uno o en otro sentido, que la verdad son angustiantes.
rayados fuera de la casa, a los parlamentarios, que les pasa habitualmente porque van a votar en uno o en otro sentido. Y hay muchos políticos con mucha influencia que inciden en eso y que influyen en eso y que alientan en eso. ¿Cómo quién? Hay un montón de Twitter que se ven en uno o en otro sentido. Entonces, y no es conveniente, no es conveniente. Yo no quiero caer en la misma situación de amenazas o de sindicar con uno o en otro con el dedo, pero se está instalando una lógica como de... Sí. que es como la lógica del chantaje a la que hablamos antes. Totalmente. Y el chantaje más la presión y la presión indebida y la amenaza. Y eso termina echando por tierra la democracia. ¿Y afecta eventualmente el proceso constituyente? Esperemos que no, porque también es un punto. ¿Cómo no, digamos? Digo, claro, esperemos que no, porque no, hace unos días atrás leía que había un experto colombiano que señalaba que las votaciones en el proceso constituyente deberían ser secretas y desclasificarse un año después, para que realmente sea legítimo y no esté sujeto al chantaje. ¿Y usted sería partidario de algo así? Bueno, esperemos no tener que llegar a eso, porque sería lamentable que una situación como esa se tenga que discutir o plantear frente a las votaciones que vayan a ocurrir en la Convención Constitucional. Y yo aspiro a que puedan trabajar y decidir en un ambiente de libertad y de respeto por las diferentes opiniones, porque si no vamos a tener cualquier cosa de resultado. Ahora, esto se ve muy fuertemente en la Cámara de Diputados y a propósito de la Cámara se volvió a insistir en una moción de censura de la mesa de la Cámara, y ayer los parlamentarios de los diputados de Chile Vamos decían que, déjeme leer la frase bien, sí. Dicen que esto es la censura, la moción de censura atenta contra la estabilidad democrática. Igual se pasaron un poco de rosca, ¿o no? No. Digo, porque está dentro de las facultades de cualquier congreso el establecer mayorías y minorías respecto de quién gobierna la corporación, digamos, ¿no? ¿En qué hemos visto a la oposición o parte de la oposición? Adelantar elecciones, bajar los quórum, censura, pedidas de renuncia. Esa es la agenda de una parte de la oposición. No contribuye mucho. En el caso de la censura, tiene que haber un motivo que la justifique. Aquí plantearon que era que no dejaron votar a la diputada Camila Vallejo y al diputado Lote Goechea hace como 4 meses atrás. Esa no es la razón. Esta es la consecuencia de los votos que dieron para la acusación de el exministro Víctor Pérez, que quedó develado cuando presentaron la censura el mismo día. Ese mismo día, sí. La retiraron y ahora la volvieron a presentar como debía ser. Este era el formato que tenían, que se equivocaron ahí, entonces... Ya, pero no es legítimo que una mayoría parlamentaria ejerza esa mayoría. Cuando hay justificación. ¿Por qué va a atentar contra la estabilidad democrática? Cuando hay justificación. Aquí no hay ninguna razón. Es el poder por el poder. Simplemente es eso. Y vamos a ver cómo les va. A ver si se aprueba. ¿Usted cree que no? Vamos a ver. Y vamos a ver después. Y si se aprueba, ¿qué pasa en la elección? Ese es otro problema. No me extrañaría que vuelva a salir elegido el presidente Diego Paulsen. Ya, en lo concreto, lo último, ministro, ¿usted espera que el proyecto... Que ha sido además un gran presidente y muy respetado por todos los parlamentarios. Y que es de RN también. Ya, oiga, el proyecto del retiro de fondos provisionales si todo anda bien, ¿debería verse en la sala esta semana? ¿En la sala de la Cámara? No, está en tabla para la Comisión de Trabajo mañana. Mañana, sí. Y en tabla tentativa para el jueves en la sala. Si se aprueba, se promulga y es ley. Entonces, el pedido a los diputados y diputadas que lo aprueben rápido. Sería bastante diligente de su parte que hiciéramos un esfuerzo ahí. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Encantado, que les vaya bien. Estamos de vuelta en Mesa Central, estamos en el Canal 13, por supuesto, también en simultáneo por Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, con nuestra sección Yo Quiero Ser Constituyente, y vamos a presentar, está por Zoom, Elena Volados. Ella es fundadora de la Asociación de Padres, de la Organización Padres de Niños Oncológicos. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días, buenas tardes a esta hora. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos bien. Y acá en el estudio está Jorge Chaulson, que es un político de larga trayectoria que viene volviendo a la política en la práctica. Volviendo a la política no, quiero ser constituyente, pero no es lo distinto, mismo. Ya, ok, ya, no es lo mismo. Buena precisión. Y Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile. Tomás, muchas gracias también por estar con nosotros. A ver, vamos por una pregunta básica. ¿Por qué quieren ser constituyentes? ¿Por qué quieren redactar la Constitución? Elena, en tu caso. Quiero ser constituyente porque no quiero restarme de este momento histórico que vamos a vivir como país. Quiero contribuir a que la salud
sea un derecho garantizado para todos nosotros. El 25 de octubre nos ganamos la oportunidad de cambiar la historia y soñar y construir todos juntos un Chile más justo, digno y solidario. Por eso yo quiero ser constituyente. Y la salud es tu tema como principal de preocupación. Sí, la salud es lo que realmente me preocupa en estos momentos, ya que represento a más de 200 familias que tienen hijos que padecen cáncer. ¿Y en tu caso, Jorge Chaulson, por qué quieres ser constituyente? Bueno, primero la Convención Constituyente, Iván, va a ser el evento más importante de la historia de Chile de los últimos 100 años. Y ahí se juega el futuro de Chile, ¿ya? Y eso puede resultar muy bien o puede resultar muy mal. Y probablemente no va a ser una taza de leche, ¿ya? Y la clave está en que seamos capaces, los que estén ahí, espero yo ser uno de ellos, pero los que estén, si no estoy yo, de construir acuerdos. Y acuerdos mayoritarios, porque si no, es muy difícil de predecir lo que va a suceder. Y hay que entender que aquí hay gente que no va a ir a la Asamblea Constituyente a hacer una nueva constitución, van a ir a hacer una revolución, ¿ya? Y todas estas manifestaciones que estamos viendo hoy día en la calle, con violencia, son parte de una estrategia para crear un clima de tensión e intimidación para los constituyentes que van a estar en esa convención y oponerse a los acuerdos. Ya hemos visto algunas ideas estrafalarias de que la convención tiene que ser soberana y que una vez constituida puede rebajar los quórum. Eso no es aislado. Entonces, es muy importante que la gente que vaya, o una parte importante de ella, sea capaz de llegar a acuerdos, que los sectores independientes, de izquierda y de derecha, lo hagan para corregir lo malo y preservar lo bueno, que tenemos muchas cosas buenas en este país. Y a mí me interesa estar en la Convención Constituyente para contribuir a los acuerdos, para que seamos capaces de hacer una constitución mejor y, algo que es fundamental, no botar la guagua con el agua sucia de la bañera, para que el país pueda seguir progresando. Ya, ese es tu énfasis. En el caso tuyo, Tomás, ¿por Iván, qué? yo diría 3 cosas. Uno, yo llevo 16 años recorriendo Chile, visitando las escuelas de más necesidad, y siempre me hago la pregunta, ¿por qué lo que está en la Constitución no está en el terreno? Lo que uno es el derecho a la educación en este caso. Pero las escuelas son un lugar donde convergen muchos problemas, no solamente educación. Ya. O sea, es más, sí, sin duda educación es mi principal bandera, pero es mucho más que eso. Segundo, llevo 12 años liderando un equipo muy diverso. Y ahí concuerdo plenamente con Jorge, la necesidad de conversar, la necesidad de tener acuerdos, la necesidad de que la dignidad, el respeto y las oportunidades sean un ejemplo en el proceso en sí. Y efectivamente no nos podemos dejar amedrentar por la violencia que hoy día hay. La gran mayoría, el 80%, quiere una comisión constituyente y hay que poder estar a la altura. Y tercero, creo que estoy preparado. Creo que estoy preparado por esta experiencia, además de los estudios, y quiero hacer una contribución. Elena, ¿crees, así como lo dice Tomás Recart, crees tú también que estás preparada? Y en ese caso, ¿cómo lo vas a hacer desde el punto de vista práctico? ¿Vas a ir a una lista independiente? ¿Te vas a aliar con otra gente? ¿Te piensas meter en un partido político? ¿Te han llamado de partidos políticos? Bueno, yo creo que estoy preparada. Estoy en conexión con los ciudadanos, con el pueblo. Tengo un testimonio de vida. Mis papás reciben una pensión indigna. Veo cómo las familias luchan cada día por sacar adelante a sus hijos. Veo que para darle estudio a un hijo prácticamente es un privilegio. Actualmente pertenezco al movimiento Independientes No Neutrales y ha sido un poco difícil hasta el momento, ya que estamos a 43 días de inscribir una candidatura y la verdad que todavía no sabemos en qué condiciones vamos a jugar. ¿Cuántas firmas y todo eso? Claro, claro. Y sí me han ofrecido participar por partidos políticos y la verdad es que quiero representar a las personas y de forma independiente. Creo que estoy en conexión, que es lo principal en estos momentos, con las personas, con los que sufren.
He recorrido ollas comunes enfocadas en los niños. He participado en toda la región recorriendo las 15 comunas y la verdad es que acá estamos siendo representantes de aquellos que más necesitan en estos momentos. Ya, y en el marco de Independientes No Neutrales, que es esta lista que ya ha tenido hemos tenido otros candidatos de ese movimiento y que se va a presentar como lista de independientes. En tu caso, Jorge, ¿cómo lo vas a hacer práctico? Voy a hacerlo lo menos práctico, porque lo más práctico sería meterse en una lista de partido. Claro. O en Sí, una hay lista... hartos partidos que están ofreciendo cupos para independientes. Claro, o en una lista de independientes, cosa que a mí me parecería bien. Pero yo voy a hacer mi campaña por las redes sociales, voy a ir como independiente solitario. Yo sé que eso es muy difícil, salir electo, sí, pero igual voy a hacer el intento y sobre la base de mi programa. Yo tengo 25 propuestas de reformas constitucionales. Para mí, el área que más me interesa, y yo entiendo que hay muchas más, es el perfeccionamiento y la profundización de la democracia. Yo estaba leyendo una información ayer en el diario que en Suiza hubo un referéndum para reponer una ley que había sido rechazada por el Congreso. Y a mí eso me parece una posibilidad extraordinaria de una democracia en que los ciudadanos puedan exponer su punto de vista, incluso por sobre la decisión del Parlamento, de manera que tengamos una democracia que sea representativa, pero también participativa. Yo soy partidario, por ejemplo, de que materias importantes como el matrimonio igualitario, el divorcio, se pueden someter a referéndum, como se hizo en Irlanda. La ley de pesca, si se quiere anular la ley de pesca, ¿por qué no se va a poder hacer en un referéndum como se hace en tantos países? Soy partidario del referéndum revocatorio. Aquí reclaman y reclaman sobre que el parlamentario es malo. De la gente elegida en determinados cargos. Que son flojos. Tengamos un referéndum revocatorio donde con un número de firmas que tiene que ser un porcentaje del padrón, la gente puede decir, sabe, vamos a revocarle el mandato que le hemos dado al diputado, al alcalde, incluso al presidente de la República, y se hace un referéndum. ¿Serías partidario de eso incluso? Por supuesto, si eso existe en otras partes. La iniciativa popular de ley. ¿Por qué no van a poder los ciudadanos, con un número de firmas importantes, presentar un proyecto de ley y el Congreso está obligado a tramitarlo? Lo podrá rechazar, pero tiene que considerarlo. Ya, todas esas propuestas, pero yendo como independiente solitario, digamos. O sea, todo esto ahora, es música si es que no llego a la Asamblea Constituyente. ¿En tu caso, Tomás Racar? Yo quiero ir independiente. Igual que Chausson. No, pero en una lista independiente. No sé si Jorge quiere No, tener yo no tengo problema con una lista independiente, pero, por ejemplo, yo no me considero no neutral. Ya. Yo me considero que soy neutral. Si hay otros independientes, bueno, tú vas. ¿Y tú, claro, yo digo independientes por el diálogo. ¿En qué sentido? Yo no quiero ir con la idea preconcebida. Por supuesto que uno tiene fundamento, por supuesto que uno tiene principios que quiere defender, sí, pero aquí lo importante es, como decíamos antes, el proceso. Y por eso yo opté a no ir con independientes no neutrales, porque sentí que ellos ya tienen 20 páginas de lineamientos programáticos. Y la idea justamente es, desde mi ignorancia en esta altura, yo no puedo suscribir a algo que no he conversado. Entonces lo que quiero justamente es poder conversar, y la gracia de un independiente, creo yo, que puede ser bisagra en un proceso donde la población votó un 80% comisión constituyente. Entonces hay una expectativa que la gente del mundo social, la gente que ha estado trabajando en distintas áreas de nuestro país, pueda participar directamente. Pueda participar directamente sin una agenda muchas veces controlada por los partidos políticos. O sea, lo que te gustaría es estar en una lista con independiente, lo llamo yo. ¿Y existe esa lista? Estamos trabajando en eso, sí. Armarla, sí, porque solo es difícil. La tenemos que armar, y sumándome a lo que dice Elena, hoy día, si tú quieres ir a una notaría y votar por un candidato, o sea, votar o firmar para que un candidato o una persona pueda ser candidata, tú no puedes hoy día, no está el reglamento. Entonces, no solamente se necesitan 6.000 firmas, se necesitan 6.000 firmas en cada vez menos tiempo. Nos están marginando por secretaría, demorando. Entonces, ahí tú ves que los intereses de gente independiente, no están los intereses para que gente como yo participe. Estamos con Tomás Racar, con Jorge Chausson y con Elena Volados en nuestra sección Quiero ser constituyente.
Vieron en la pausa, mañana el último capítulo de la temporada de A esta hora se improvisa, el presidente Sebastián Piñera invitado al panel acá en Canal 13. Estamos con Tomás Recart, con Jorge Chausson y con Elena Volados en Quiero Ser Constituyente, tres que quieren ser parte de los redactores de la Constitución. De todas maneras, Elena, tú vas por independientes no neutrales, pero se ha dado esta cosa como de que los independientes serían súper virtuosos y los que están militando en partidos políticos serían gente como no sé, de segundo orden o con algún problema. ¿Cuál es la relación que tienes tú con la política en general y con los partidos políticos? Bueno, la relación que tengo yo en política no entiendo mucho, pero sí debido a que lidero una organización de padres de niños con cáncer, he tenido que reunirme con diferentes autoridades de diferentes partidos. La lucha nuestra ha sido transversal, ya que los niños que yo represento, algunos y muchos ni siquiera alcanzan a votar. Tengo muy buena relación por lo mismo, ya que lo que yo hago es de forma transversal, o sea, comunicación con todos los partidos políticos. La forma de estar en un movimiento independiente en estos momentos nos juega en contra. Acá las leyes están por la dificultad, ¿no? Por los partidos políticos. Sí. Claro, la dificultad en tiempos que estamos viviendo de pandemia, en tiempos de incertidumbre también, porque no sabemos cómo vamos a juntar las firmas, todavía no hay un formulario, quedan 43 días y la verdad es que no creo que como independientes estemos privilegiados en este momento. Jorge Chausson, tú has estado en los dos lados, digamos. Sí. Fuiste parlamentario, militante del PPD y ahora estás como independiente. Hay una dicotomía que es media agresiva en ese sentido. Creo que es un punto muy importante, que a lo mejor electoralmente no me conviene decirlo, pero por la misma razón que te di de por qué quiero ser constituyente para forjar acuerdos, quiero decir que en mi concepto, sin los partidos políticos presentes en la convención constituyente, no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos mayoritarios que nos permitan hacer una buena constitución que después pueda ser aceptada en el plebiscito de salida, porque los acuerdos son difíciles, los acuerdos implican transacciones. En la convención va a haber una fracción de extrema izquierda que no va a querer nada de nada, y que a ellos me refiero yo cuando digo que van a hacer la revolución y no una nueva constitución. Y va a haber una derecha y una centroizquierda que yo creo que van a pretender llegar a acuerdos y conseguir los 2/3, y aquellos que estén por los acuerdos van a ser duramente criticados por las redes sociales, va a haber bullying, manifestaciones en la calle. Les van a decir que están en la cocina. Que están en las cuatro paredes, que es la cocina de Saldívar, toda clase de improperios. ¿Ah? Eso hay que tenerlo bien claro, sobre todo los ciudadanos que van a votar. Así que yo voy como independiente porque no me siento interpretado hoy día, a pesar de ser una persona que toda mi vida ha sido de la centroizquierda socialdemócrata. No me siento interpretado por ninguno de los partidos que existen, pero tengo conciencia, por mi experiencia, porque he vivido la política por dentro, de que para construir acuerdos sin partidos políticos que puedan mandatar a sus constituyentes de que tienen que cumplir el acuerdo, una convención constituyente productiva y buena para Chile, es imposible. Tomás Recart, en tu caso, ¿cuál es la relación con los partidos y la mirada que tienes de los partidos? Yo creo que es fundamental que haya partidos políticos en Chile, yo creo que es fundamental que se reivindique la política. No soy político, ni soy parte de un partido, porque mis dedos para el piano están en la educación, están en una ONG, pero a mí me gustaría que con este proceso se reivindique la política. Yo no quiero ser político, voy a volver a enseñar Chile después, pero es fundamental de que la gente independiente como yo, que no tenga, en el fondo, ningún interés partidista, más gente en partidos políticos pueda trabajar en conjunto. No. Entonces, ese es el espíritu, es poder hacer equipo y lograr grandes acuerdos, tener diálogo y poder, en el fondo, lo que decía el programa pasado, tener una constitución histórica para Chile. Elena, lo mencionaste en algún momento al principio, que tu énfasis es la salud. Si hubiera una cosa que no vas a transar, si te toca redactar la constitución, una cosa que tú consideras que tiene que estar en la constitución, ¿cuál sería? Mira, actualmente la Constitución no garantiza el derecho a la salud y a la educación. Sí privilegia las libertades para todas aquellas personas que entregan estos servicios y para aquellos que puedan pagarlas. Actualmente en Chile un niño
y más en las regiones, un niño que es diagnosticado con cáncer, inmediatamente empiezan las completadas, los bingos, las rifas, y la verdad es que en región es mucho más difícil. Imagínate que un niño cuando es diagnosticado tiene que salir inmediatamente de su hábitat, a 400 y tantos kilómetros de su casa. Los niños de Atacama también, que tienen que viajar a Santiago, ya que todo está centralizado allá en Santiago. Acá en las regiones ni siquiera tenemos cuidados paliativos para que nuestros niños tengan un buen morir. O sea, imagínate de qué estamos hablando. Actualmente las expectativas de vida de un niño, de una niña y de un adolescente con cáncer dependen del tamaño de una billetera. Yo eso lo encuentro inmoral y por eso creo que las personas expertas, las personas como yo que tienen un testimonio, tenemos que sentarnos a conversar con respeto y sacar adelante la Constitución que sí garantice el derecho a una salud oportuna, digna y de calidad. En tu caso, Jorge Chausson, tú decías que tengo 25 reformas constitucionales, pero si era una, la más importante. Bueno, primero quiero hacer una consideración previa, porque creo que es muy importante que lo entienda la gente, que lo entendamos todos los chilenos. Que algo quede en la Constitución no significa que va a ocurrir tal como está ahí. Si yo garantizo, por ejemplo, el derecho a la vivienda, no significa que se va a terminar el problema de la vivienda. Pero tampoco es algo baladí, porque implica un mandato que se le da al Estado y adquiere un compromiso ético con trabajar para que se pueda cumplir esa pretensión que la ciudadanía ha expresado de que tenga una mejor calidad de vida, ¿ya? Tampoco la Constitución se puede transformar en una lista del jumbo de pretensiones sociales y de problemas que hay que solucionar. Pero está bien que se incluyan. Ahora, habiendo dicho esto, yo creo que hay dos temas que son fundamentales para los chilenos y en mi opinión si estuvieran bien abordados no habríamos tenido estallido social, ¿ya? El primero es el tema de la salud digna. Chile tiene un muy buen sistema de salud, estupendos hospitales, grandes médicos y enfermeras y enfermeros, pero tiene unas listas de espera horrorosas y eso lo sabemos. Entonces, ese problema hay que abordarlo y la Constitución tiene que darle un mandato al Estado para garantizar acceso a una educación pública, a una salud pública de calidad y oportuna. Y el segundo tema es el tema de las pensiones. Yo sé que la pensión, la Constitución no puede contener el sistema, pero tiene que mandatar al Estado como una obligación primordial. El Estado sabrá cómo, los políticos tendrán que arreglárselas, tendrán que dictar las leyes. Los chilenos tienen que tener pensiones dignas. Y hoy día eso no existe. ¿Y en tu caso, Tomás Recart, una cosa que sea intransable o que tiene que estar necesariamente en la Constitución? Para mí, tu lugar de origen no puede determinar tu acceso a lo que yo llamo bienes públicos, como es educación, salud, seguridad, y algo que no se ha dicho en esta mesa, que es la ciudad. La ciudad como fuente de equidad para mí es un tema relevante. Y para que eso suceda, que hay una reforma, reimaginar el Estado para que las cosas escritas realmente sucedan es importante. Y ahí todo lo que tiene que ver con el servicio civil, todo lo que tiene que ver con la Contraloría, todo lo que tiene que ver con el centralismo de la toma de decisiones y financiamiento, es algo que también se tiene que revisar. De modo que esta lista de derechos... Claro, porque si no, al final vendemos humo. Está en la Constitución y tenemos derechos para todas las cosas, pero lo que decía Elena, eso no sucede en la práctica. Y tenemos que ir al bingo, como decía la Elena acá. Entonces, lo que queremos es que tu lugar de origen no determine tu acceso a bienes públicos. Pero además necesitamos ver que el Estado sea el ente que puede hacerse responsable de verdad y no solamente declarativamente. Tomás Recart, Elena Volados y Jorge Chausson quieren ser constituyentes, quieren ser parte de los redactores de la Constitución política.